un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Comienza una nueva temporada del Primer Café a partir de este lunes 2 de marzo. Primer Café que lo vamos a compartir con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo, con Luis Ruz, presidente del Directorio Democracia y Comunidad, Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana y consejero nacional del partido, con Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Centro de Pensamiento ligado al Frente Amplio, y con Rodrigo Uvilla, de Libertad y Desarrollo. Con ello, entonces, conversamos este Primer Café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo ha estado día, este Cecilia. verano? Hola Cecilia, buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Oigan, bueno, Llegó marzo y llegó bien agitado a nivel internacional, ¿no es cierto? No está fácil la situación en el mundo, que hemos sabido los últimos horas, que se reportan al menos 555 fallecidos en Irán, una decena en Israel, 31 en el Líbano. Israel que ataca objetivo de Hezbollah en el Líbano. Bueno, escala la guerra en Medio Oriente. Ayer se dijo que Irán estaba dispuesto a negociar, hoy dicen que no. En fin, no está fácil. Y si le sumamos para Chile, ¿no es cierto? Esto a nivel internacional está el tema más particular que tiene que ver con este cable que hizo cortocircuito. Claro, el cable de fibra óptica para unir Chile con China, que tiene dos problemas, ¿no es cierto? Uno de forma y otro de fondo. Son algunos de los temas que queremos conversar con ustedes este lunes, comienzo de semana y comienzo de nueva temporada del Primer Café. Esto de que el mundo está, no está fácil, desgraciadamente no es algo nuevo. Hemos pasado otros periodos así, ¿no? De mucha tensión internacional. ¿Ustedes qué dirían la particularidad de esta situación hoy, que tiene que ver con esto, ataque de Estados Unidos a Irán, las respuestas de Irán, Israel de por medio y de qué manera posicionarse frente a aquello? Rodrigo Uvilla. Bueno, primero, buenos días a todos y un saludo después de este mes de febrero que tuvimos un receso. Yo creo que mucha gente hoy día está entrando a las actividades normales, igual que el Primer Café. Claro. Así que buen día, Cecilia. Mire, yo creo que el tema de Irán y los ataques por parte de Israel y Estados Unidos es un tema que ya se venía a ver hace un par de meses, en mes de enero. Y de hecho, por la información que uno maneja a través de los medios de comunicación, es un tema que del propio Irán se estaban preparando por un escenario de esta naturaleza. Esto se gatilla, entre otras cosas, por las evidencias que, según lo que dice Estados Unidos, existe de que todavía se están construyendo, ¿no es cierto?, recursos nucleares, ¿no es cierto? Y además por todo el conflicto social y de represión con miles de muertos que se produce hacia fines del año pasado, principios de este año, en Irán, especialmente en Teherán. Entonces es una cosa que se venía a ver. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Yo creo que el presidente Trump ha tomado una decisión, y es neutralizar a estos gobiernos, estas dictaduras, ¿no es cierto? Este gobierno que ha apoyado a grupos radicales, terroristas, que están ubicados en distintas partes del Medio Oriente, y neutralizarlo, ¿no es cierto?, a través de un ataque a las plantas nucleares, a las bases militares, y finalmente con el objetivo que logró, ¿no es cierto, Cecilia, de descabezar a este gobierno teocrático. Ahora, ¿esto es una tensión? Sí, es una tensión, pero también es una señal clara que Estados Unidos, ¿no es cierto?, no va a permitir este orden, ¿no es cierto?, dominado por grupos terroristas que estaban
hace muchos años. Pensemos que la historia de Irán en estos movimientos radicales tiene casi 50 años, no lo va a permitir. Ahora, ¿es una dictadura? Sí. ¿Es un conflicto bélico crudo? También. Pero también Irán tuvo la oportunidad desde fines del año pasado, principios de este año, haber cambiado su posición y no lo hizo. Entonces es una reacción de Estados Unidos con Israel hacia ese tipo de régimen que ha puesto inestabilidad en Medio Oriente desde hace ya varias décadas. Claro, yo decía, si ustedes creen que hemos vivido otras épocas así de convulsionadas, recordemos la guerra en Irak, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada situación tiene sus particularidades y sus circunstancias, ¿no? Y sus contextos. Ahora, hay frases muy tremendas. Irán que le advierte a Estados Unidos: quemaremos sus corazones, ¿no es cierto? Han quemado el corazón del pueblo iraní, nosotros en respuesta quemaremos sus corazones. ¿Y qué le respondió Trump? Si lo hacen, responderemos con una fuerza nunca antes vista. Entonces uno dice estas frases, ¿no? A veces pareciera que se habla con cierta liviandad, con que estas temerarias declaraciones, ¿no? Y que después al final pone mucho temor en la ciudadanía y obliga a los países a tener que definirse, opinar. En ese sentido, el presidente Boric, que dijo que tal como los ataques unilaterales de Estados Unidos e Irán son inaceptables, también lo son de Irán a países del Medio Oriente. Nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas. No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende a todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional. Bueno, y cada vez que hay algo, a los países obligados a pronunciarse, ¿no es cierto? Y eso empieza a marcar para qué lado estás y complica quizás a los gobiernos y en este caso a Chile. ¿Cómo lo ves tú, Tomás? Hola Cecilia, hola Rodrigo, Lucho, Claudio. Hola. Mira, yo estoy de acuerdo suscribo y creo que en general la política exterior de Chile nunca ha querido elegir entre barbaries. Ahora, es verdad que la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán se está dando en un contexto de extrema debilidad de ambos gobernantes que están aprovechando los estados de excepción que las guerras les permiten cuando enfrentan juicios políticos, elecciones en la interna. Y a propósito de las frases que citaba Cecilia, para que no nos sorprendamos después en la política doméstica que a veces se sube el tono, estamos hablando de mandatarios tan poderosos como Trump que se refieren a esos términos, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos de subir el volumen, no de bajar el volumen. Y es bueno nunca dejar de sorprenderse en todo caso. Pero sobre la debilidad de Trump y Netanyahu, que creo que es un prisma interesante por donde mirar este conflicto, estamos hablando de que los propios servicios de información estadounidenses han afirmado que la hipótesis del peligro iraní no se daría antes del 2035. Trump tiene flanco interno porque hay gente de su propia base de apoyo del movimiento MAGA, ¿cierto?, que lo acompaña al interior del Partido Republicano de Estados Unidos, como Tucker Carlson, por ejemplo, que ha sido una pieza fundamental dentro de su espacio político, que está acusando a la administración de Estados Unidos de estar cometiendo errores, de estar tutelada por Netanyahu desde Israel. Hay muchas declaraciones que dan vuelta de su vicepresidente actual, donde enfatizaba que Trump iba a parar las guerras innecesarias en 2025. Hay una crisis de autoridad constitucional que enfrenta a Trump por las determinaciones del Tribunal Supremo, que ha determinado que se extralimitó con los aranceles globales. Sí. Y todo esto, por supuesto, frente a elecciones que se vienen este año de medio término, como se suelen llamar, cuando la popularidad de Trump no goza de su mejor momento, a propósito de la transparencia por el caso Epstein y de la incapacidad de rebajar el coste de la vida. Entonces,
a veces es bueno mirar estos conflictos tan cruentos que, reafirmo, ¿cierto?, no tenemos por qué como Chile elegir entre barbarie, pero también es bueno alumbrar la parte de política doméstica que está viviendo Donald Trump en Estados Unidos. Claro, y en el caso de Irán, y una pregunta que quiero hacerte, Tomás, da la sensación que países de izquierda, no digo el gobierno chileno porque no lo ha hecho, pero estuvieran con Irán, teniendo en cuenta que Irán es una dictadura, un país sumamente, ¿no es cierto?, represivo, con la ciudadanía, con las mujeres, con todo hace años y años. ¿Por qué esa tendencia de ciertos países de izquierda? ¿Cómo lo ves tú como hombre de izquierda? Bueno, yo lo que he visto, la verdad, es una cercanía de la dictadura venezolana en particular con Irán. Tal vez por eso se genera una sensación como que fuese de la izquierda de América Latina apoyar a ese régimen, pero no hay nada más lejano para la política exterior de Chile y por supuesto para la izquierda chilena. Eso no solamente queda tras manos, sino que es inaceptable y es una barbarie. Uh-huh. Claudio Arquero, a ver, seguimos entrando en detalles, ¿no? Ya los hechos más o menos los conocemos, pero insisto, ¿qué ves de distinto el conflicto actual que estamos viviendo con conflictos anteriores? ¿Tú crees que Trump le imprime un sello mucho más duro, más agresivo a estos conflictos? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que efectivamente Trump le agrega, si usted quiere, una cierta personalidad, una impronta que no cae bien, digamos. No solamente el rol de Estados Unidos, que es un giro en la política del presidente Trump. El primer gobierno Trump era más bien aislacionista, hoy día es un gobierno que está interviniendo, ¿cierto? Y en eso hay un giro, hay que decirlo, respecto del propio Trump y respecto de las definiciones del propio presidente Trump. Ciertamente su personalidad, sus gustos, su forma de relacionarse con el otro antagónico va más allá de lo que uno espera de la diplomacia clásica, ¿no? Eso es un punto. Pero lo que yo veo es que aquí hay una crisis del multilateralismo. Cecilia, lo ha dicho Ricardo Solari, creo haberlo escuchado esto en este mismo panel, él mismo lo reconoció otras veces, yo lo digo, que no parte ahora, ¿eh? Esto a mi juicio como síntoma es una crisis del multilateralismo. Cuando uno va a la pandemia, por ejemplo, y se fija la forma en que los países empezaron a comprar los respiradores, ¿se acuerdan, no? Artificiales, sí. Los respiradores. Al principio de la pandemia, esto fue una piratería. Eso es una muestra de la crisis del multilateralismo. La forma en que se desarrolló, por ejemplo, la invención de las vacunas, la venta de las vacunas, también a mi juicio ya habla de que esto no es algo que Trump le impone. O sea, el problema que volvamos, o sea, la famosa discusión, disculpe, lo digo en buen sentido, de que volvamos al multilateralismo, de apelar al derecho internacional, en fin, no es algo que se haya creado como crisis con Trump. Venía de antes y es algo que yo quiero constatar. Y pongo como ejemplo lo que ocurrió en la pandemia. Claramente a Chile le acomoda mucho más un sistema de normas, libre comercio, ¿cierto? Lo que se instala después de la Segunda Guerra, pero eso al parecer ya está cambiando, ¿no? Y respecto a eso, entonces, la disputa geopolítica, el fin, digamos, de cómo se constituyó ese nuevo orden, la situación en la que está Cuba es simbólica de que eso se está acabando, es que ese mundo se está acabando, en fin. Entonces, la pregunta que me hago yo, respecto a lo que usted me dice, es, bueno, ¿y Chile? ¿Cómo ha sido la política exterior de Chile? ¿Hay alguna estrategia, alguna institucionalidad que haya previsto, que se haya adelantado, o que haya visto oportunamente, ni siquiera que se haya adelantado, que haya visto oportunamente esto? Lo que ha ocurrido en el último tiempo, claramente no. Hemos tenido un gobierno, y esto es lo que yo quiero destacar, con personalismos, con gustos ideológicos, con nombramientos de personas en el extranjero, no sé, que usted sabe, el embajador de España, y así, sí. ¿No? La cuestión del cable, que el corolario, no solamente por los errores, las contradicciones, como usted dice, todo esto ya está en la prensa y la gente debiera estar enterado, ¿no? Las contradicciones, en fin, sino que al final nos deja mal en un escenario donde se está disputando China y Estados Unidos, digamos, ¿no? Geopolíticamente el mundo, nos deja una situación mal parado con los dos. Yo espero, o sea, yo lo que saco en borrador es que Chile requiere de una institucionalidad y una política exterior de Estado robusta, que vuelva a eso. Yo creo que ese es el principal desafío para el presidente Kast, porque yo creo que en virtud de lo que ha mostrado el presidente Boric y su gobierno y cómo termina en materia de política exterior, con un presidente que cada vez
no sé, pues, habla más rápidamente, digamos, ¿no? O sea, expresa rápidamente lo que él piensa, sin pensar mucho, digamos, los efectos que pueda tener para el país, esto tenga un giro. La idea es que Chile pueda mantener con su socio principal económico, que es China, ¿no? Relaciones como también con su socio estratégico natural, digamos, que es Estados Unidos. Eso es lo que yo espero, pero lamentablemente, con el caso del cable, digamos, hemos quedado mal con los dos, Cecilia. Y eso es una constatación, digamos, no creo que sea solamente una opinión. Claro, con el tema del cable, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, Chile y otros países pequeños también son como una milésima del gramo de jamón del sándwich entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué le queda a estos países? ¿Qué le queda a Chile? La dignidad, la adhesión y el compromiso con los valores fundamentales como democracia, soberanía, respeto al derecho internacional. No es fácil, ¿no? Esto es como un equilibrio sumamente delicado. A ver, Luis Ruz. Hola Cecilia, buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. A ver, yo creo que este asunto hay que revisarlo en distintos niveles o dimensiones. La primera, y en la línea que explicaba Claudio, es que estamos asistiendo a un momento donde el pacto posguerra está en cuestión, digamos. Todo lo que hemos conocido en el sistema internacional de cómo se organizan los países, las normas y el derecho que rigen las relaciones internacionales está, por así decirlo, en cuestión o en revisión. Por lo tanto, desde ahí también tenemos una situación que tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, porque a países como el nuestro obviamente no impacta. La segunda cuestión es el ataque mismo, digamos, y que también es importante revisar porque demuestra cuáles son los intereses en este minuto, principalmente de las grandes potencias. Es evidente que la preocupación de Estados Unidos es la seguridad nuclear, pero también hay otros aspectos que se denotan con esta operación, como por ejemplo, cómo se van dando ciertas alianzas estratégicas con países que están siendo parte o aliados en esta disputa del poder hegemónico, que probablemente ya, como conocemos de una lógica más bipolar, empezamos a transitar a distintos focos de poder más multipolar, y en esa nueva realidad es donde Estados Unidos no quiere perder su hegemonía, que además está siendo amenazada, así ya sabemos bien, por China. Lo tercero en esta línea también es una cuestión de carácter económico. El equilibrio del poder en esa zona del mundo es particularmente relevante por el impacto económico. En el estrecho de Hormuz sabemos bien que pasa buena cantidad de petróleo para abastecer a buena parte del mundo. Entonces también hay intereses económicos que se juntan con la política y la geopolítica. Y la tercera cuestión es más bien, claro, las repercusiones que puede tener en nuestro país y qué hace Chile frente a este escenario que cambia a cada rato, y teniendo en cuenta que el presidente hoy día de la principal potencia, que es Estados Unidos, el presidente Trump, más bien está aplicando una diplomacia que es bien sui generis, que se aparta de la lógica del consenso posguerra, sino que más bien una diplomacia de garrote o zanahoria en función también de aquellos que están con él o que no están con él. ¿Cómo y eso viene a cambiar el presidente actual de Estados Trump. Unidos? Ya. Trump. Y por eso que es importante tomar nota, porque está cambiando la forma de cómo nos veníamos relacionando en el sistema internacional. Acá, y a propósito de una muy buena columna que escribió Edgardo Rivero, que es miembro de CDC el día sábado, en la tercera, hay cuestiones que nosotros tenemos que cuidar como país. Por ejemplo, no perder de vista que siempre la política internacional y la tradición de la política exterior en Chile ha sido cuidar el interés nacional más allá de las diferencias internas. Y por lo tanto, a partir de muchas décadas, nuestro país fijó un actuar estratégico autónomo. Sí. ¿Esto qué significa? Como explica Edgardo en su columna muy bien, que es un actuar
obviamente sin tener sujeción a ninguna potencia hegemónica y cuidando las relaciones con todo el mundo. Algo en esa línea también explicó en un comentario el presidente Frey a propósito de mantener el equilibrio en la relación con Estados Unidos, pero también con China. Entonces, bueno, yo lo que digo acá, y pensando en la instalación del nuevo gobierno, y también esto toca también como parte del análisis la situación del famoso cable, es que Chile haría mal si toma posición en favor de uno o de otra potencia que hoy día están disputándose el mundo entero. Más bien, nosotros tenemos que insistir en esta política exterior que nos permita interactuar con todos. Y ojo, hay una cuestión que es bien concreta, y con esto termino, Cecilia. La política exterior en asuntos económicos, en materia de cómo se ha desarrollado, por lo menos Chile post dictadura, ha cuidado, por ejemplo, que la inversión extranjera se realice en nuestro país sin hacer ningún tipo de discriminación de carácter ideológico. Por lo tanto, se han hecho procesos abiertos, competitivos, internacionales, y creo que en ese ámbito, que es muy sensible, tenemos que cuidar la forma y el fondo. Yo termino con esta idea. Creo que sería malo para el país y también malo para el nuevo gobierno que terminemos aplicando una política exterior ideológica que nos aparte de nuestra tradición y que nos permita seguir vinculados con buena parte del mundo. Suena muy bien todo aquello, ¿no es cierto? Uno se podría preguntar, ¿se puede a esta altura del partido? ¿O son los buenos deseos? Pero ¿es realista pretender o lograr, mejor dicho, que países como Chile puedan tener esa postura, ¿no es cierto?, de no ir por uno o por el otro, mantener lo hemos hecho en la práctica. Sí, pero lo hemos hecho. El presidente Frey en su gobierno muchas veces se le criticó, pero lo que hizo precisamente fue conectar a Chile con una buena parte del mundo que no teníamos conexión, que es el Asia, sí. y también relaciones preferenciales con China, a tal punto que el día de hoy, y como todos acá lo han dicho y lo sabemos, el principal socio de nuestro país es China. Entonces, cuando uno hace una política exterior con reglas claras y abriéndole la puerta, digamos, a la interacción con las distintas culturas, con los distintos países y los distintos intereses, sin tomar posición ideológica con uno o con otro, se puede. Se puede, pero quizá han cambiado las circunstancias de lo que fue en aquella época que tú haces mención, Luis Ruz, en la época del presidente Frey o lo que ha sido hasta ahora. Quizá estamos en otra circunstancia, en otro contexto, con otros protagonistas de la situación. Con esto termino. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que la lógica del presidente Trump nos está llevando un poco a lo que definió un teórico alemán hace muchas décadas atrás, Carl Schmitt, a propósito de entender la política como amigo-enemigo. Esa lógica obviamente implica el uso de la fuerza, pero a países como el nuestro, y me atrevería a decir que a buena parte del mundo, esa lógica no le conviene porque termina por generar relaciones de condición en todos los sentidos de la vida de los países. Entonces creo que por lo menos nosotros tenemos que cuidar la relación con todos los sectores y con todos los países, como lo hemos hecho durante décadas. Una cosa no le conviene, pero lo va a lograr teniendo en cuenta las represalias que ya ha anunciado Estados Unidos, por ejemplo, por el tema del cable. Vamos a ver qué hace el presidente electo, ¿no? En esto. ¿Alguien quería decir algo? No sé si Rodrigo. Sí, yo Cecilia. Rodrigo. Sí, lo que pasa es que frente a la pregunta suya, yo creo que el equilibrio es difícil. Estamos de acuerdo, los escenarios son distintos. No solo Luis hablaba del presidente Frey, también el presidente Piñera hizo grandes esfuerzos, etcétera. Eso es parte de la tradición de los últimos 20 o 30 años. El primero que rompe eso es el presidente Boric. Él permanentemente ha puesto, en el último año, desde que el presidente Trump, ¿no es cierto?, asume en Estados Unidos, ha puesto a Chile en una permanente discusión, incluso con calificativos muy profundos hacia el presidente, duros hacia el presidente Trump. Entonces, este tema de las relaciones internacionales de un país como Chile, teñido de una fuerte ideología, es una cosa que la conocemos hoy día, ¿ya? Entonces, a partir de esa experiencia, que creo que no ha sido afortunada y las respuestas han sido duras, yo creo que hay que buscar el equilibrio, como dice Luis, como creo que todos lo compartimos. Chile requiere, ¿no es cierto?, tanto de China como de Estados Unidos,
con distintos objetivos, ¿no es cierto?, pero requiere de las dos potencias. ¿Cómo se logra? Exactamente con lo contrario que hizo el gobierno de Boric en temas del cable China-Chile. Esto lo intentó implementar el gobierno del presidente Boric con cero transparencia, con un ocultamiento de antecedentes, con contradicciones, etcétera, etcétera, que ellos justifican como errores de tipeo. Yo creo que si uno tiene que aprender de los hechos, es que lo que debe implementar el presidente electo Kast, ¿no es cierto?, es una política con una política internacional, no tenía un ideologismo extremo como el presidente Boric. Segundo, con transparencia y con franqueza. Estados Unidos y China saben, ¿no es cierto?, las dos potencias saben la situación de Chile. Lo que pasa es que no se le puede engañar a uno pretendiendo favorecer a otro, como fue el tema del cable. Entonces yo creo que si hay una receta es la transparencia y la franqueza como elemento esencial de la política internacional. Cada uno en su ámbito. Uno es el alineamiento geopolítico, ¿no es cierto?, y el otro es las relaciones comerciales. ¿Van a haber tensiones, Cecilia? Sí, muchas. ¿Ya? Pero de ahí, ese escenario que está más complejo que hace 10 o 5 o 20 años atrás, ¿no es cierto?, debe abordarse de manera institucional, sin ocultismo, sin contradicciones, etc. Vamos a ir a comercial y a la vuelta seguimos, siguen reflexionando sobre la actualidad. Ahora, uno podría preguntarse, supongamos que se hubiera hecho perfectamente el tema de cómo lo del cable, ¿no? Con transparencia, con la verdad, como dice Rodrigo, etcétera, etcétera. Igual, ¿Estados Unidos habría aceptado esto? O sea, ¿habría rechazado esto? La forma, si hubiera sido mejor la forma, Estados Unidos no se habría quejado, porque es el tema de fondo, ¿no?, al que tal vez se va a tener que enfrentar José Antonio Kast. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, están reflexionando, intercambiando ideas. Como es este primer café, Rodrigo Uvilla de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento a la Derecha en Chile, Luis Ruz, presidente del Directorio de Democracia y Comunidad, Centro de Pensamiento a la Democracia Cristiana, Claudio Arquero de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo, y Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, que es el Centro de Pensamiento ligado al Frente Amplio. Antes de irnos a comerciales, yo les dejaba planteada la pregunta, si Chile y el gobierno chileno hubiera hecho todo de forma impecable en la manera de informar este proyecto del cable transoceánico, en ese caso Estados Unidos no habría tomado represalias, lo habría aceptado. ¿Cómo lo ves tú, Tomás Leighton? Sí, es una pregunta muy interesante, porque además se ha dicho que casi que las opiniones que ha tenido el presidente Boric sobre la manera de llevar la política doméstica de Trump ha influido. Y la verdad es que es cosa de ver las rencillas, incluso en redes sociales, de otros presidentes como Gustavo Petro de Colombia con Trump, y uno ve que después no pasa nada, eso no se materializa necesariamente a nivel geopolítico y menos a nivel comercial. Macron y Trump han tenido momentos de relación muy tensos, y en general Trump con toda Europa, con declaraciones cruzadas. O sea, estamos en el mundo actual donde esas formas importan cada vez menos. El mundo cambió realmente. Entonces, las opiniones sobre el déficit democrático en Estados Unidos, que es una cuestión real y es grave, por de hecho lo que yo mencionaba de la crisis constitucional, eso no implica necesariamente erosionar relaciones comerciales, y incluso uno lo podría extender a lo que ponía sobre la mesa Rodrigo para discutir, ¿cierto?, de cómo dejar de lado lo ideológico. Bueno, el viaje que va a hacer el presidente electo José Antonio Kast antes de su investidura a Estados Unidos es un viaje a juntarse a una reunión con aliados políticos de Trump. Si eso no es ideológico, la verdad es difícil determinar qué es la ideología entonces, ¿no? Ahora, respecto al asunto del cable, yo, solo para alimentar el debate, es bien interesante que la encuesta CADEM que sale ayer, domingo en la noche, cerca de un 70% de los chilenos evalúa que el gobierno de Estados Unidos lo está haciendo mal en este caso. Hay una amplia mayoría que considera que fue exagerada la represalia,
y menos del 20% de la gente piensa que hay que cancelar el proyecto. De hecho, China es el país que los chilenos creen que deberíamos privilegiar más el comercio. No se lo voy a explicar yo eso a la derecha, que por supuesto que no solamente lo saben, sino que lo apoyan, porque saben que aquí no hay una cuestión de tinte izquierda-derecha. De hecho, el mensaje de la Embajada de Estados Unidos es más bien al nuevo gobierno, es bastante obvio concluir eso, y basta solo mencionar que la empresa del cable, ¿cierto?, se constituyó en la oficina del próximo ministro de Defensa. Entonces, con todo eso antecedente, es importante entender desde el punto de vista más técnico, porque si la gente apoya que se haga ese cable, la pregunta técnica es ¿cuáles son los beneficios que traería un proyecto como este a Chile? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos tal vez desde la sociedad civil, las universidades, los centros de pensamiento, y tiene que ver con tener soluciones más allá de lo satelital. Hoy día perdemos varios segundos de retraso con la conectividad actual, que en temas como la minería es muy decisivo. La minería 4.0, como le llaman, requiere conexión más rápida. Hoy día ya tenemos en Chile minas operadas a distancia, por ejemplo los bronces de Anglo American lo operan a distancia, una tecnología increíble, y todas estas conexiones nos benefician como país. Entonces creo que ahí es donde las personas ven que esto es positivo, y la reacción en particular quiero puntualizarlo en una reacción particular de este embajador, y de un gobierno que además enfrenta elecciones midterm a fin de año. Yo no creo que sea todo Estados Unidos, creo que hay un mal manejo específico de este caso. A ver, la misma pregunta para todos, ¿no? En ese sentido, Luis Ruz, si Chile hubiera hecho las cosas bien, digamos, ¿no? Trump no habría reaccionado ante este proyecto, y cabe preguntarse también por qué Sebastián Piñera frenó el proyecto del cable transoceánico. No sé si alguien sabe eso. Luis Ruz. Rodrigo Huilla debe saber su último, pero, sí. Pero a ver, yo diría lo siguiente. Primero, este cable que como bien dice usted hizo cortocircuito, ¿por qué causa esta tensión o este problema? Porque finalmente el cable no es solo una cuestión de infraestructura tecnológica, sino que también es parte de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, o sea, es lo que hablábamos en la primera parte. Entonces, desde ahí hay que entenderlo. Y por eso es tan importante que Chile haga la reflexión en esta lógica. Primero, esto va a ser sin ninguna duda un test para política exterior que está o que ha aplicado el presidente Boric, pero también para la que va a aplicar el presidente Pero Kast. Luis, Por lo tanto, insisto, si Chile hubiera hecho bien las cosas, Trump no habría reaccionado, el gobierno de Donald Trump no habría reaccionado de la manera yo creo que habría reaccionado igual. Por eso que es importante comprender la complejidad del asunto, y que la política exterior chilena no sea ni objeto de política interna, de tironeo, como tampoco sea una política de carácter ideológico. Ese camino no nos conviene, porque no tenemos ni la capacidad económica ni la fuerza militar para entrar en ese nivel de disputa y de batalla. Nosotros tenemos que insistir en la política de autonomía estratégica. Ahora, para terminar, es que esto, Cecilia, también es relevante comprenderlo en otras dimensiones, porque es un tema de política exterior, pero también estamos hablando de la importancia de la soberanía digital en el mundo en que nos movemos. Depender de uno o de otro no es bueno en esa perspectiva. Obviamente, como tercera cuestión, la oportunidad económica que significa. Esta inversión o este cable nos permitiría aumentar y conectar no solamente a Chile, sino que buena parte de Sudamérica. En fin, hay una serie de cuestiones que es importante abordar, pero insisto, si caemos en la tentación de ocupar este tema para la disputa nacional, interna o desde la lógica ideológica, vamos a perder una tremenda oportunidad. La clave acá no está en elegir entre Washington o Beijing, sino que más bien cómo nos movemos de manera autónoma, explicando, negociando con mucha transparencia, como decía Rodrigo antes, pero también con mucha convicción y autonomía de las grandes potencias.
Claro, eso es como lo ideal, ¿no? Lo deseable. Ahora, Claudio Arquero, también a propósito de esto de las ideologías, en fin, y la política interna, se ha hecho hincapié o se ha puesto la lupa sobre el Partido Comunista, sobre el subsecretario, ¿verdad?, de Transporte, que es del Partido Comunista, que el Partido Comunista en Chile estaría, de alguna manera, habría influido en esta decisión, teniendo en cuenta que China es un país comunista, pero lo concreto es que Chile, como bien han dicho ustedes, tiene relaciones comerciales muy importantes con China, no se puede dar el lujo quizás de cortarlas, ¿no? Ahora, lo que tantas veces se ha dicho, pero se ha considerado incluso naif, infantil, es que Chile hace la vista gorda con la condición de dictadura que se vive en China. Una dictadura rica, destino principal de las exportaciones, importamos mucho también, pero dictadura al fin, Claudio. Claro, el presidente no tiene problema en decir que lo que hace Estados Unidos es una barbarie, pero no se conmueve ante lo que ha ocurrido en décadas durante Cuba. Eso, si respondo a su pregunta, esa es mi posición. No, yo estoy hablando de China, no de Cuba. Sí, está bien, pero es un decir, digamos, no a propósito del comunismo, el rol, en fin, y lo que dice el presidente. Mire, yo creo... Pero la pregunta que le hice sobre esta postura de Chile frente a China, ¿no habrá llegado la hora de sincerar también? A ver, lo que pasa es que las relaciones económicas con China no han sido definidas ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por esto. Son políticas que se han manifestado a nivel de Estado y que trascienden básicamente, ¿no?, el régimen chino. Y eso bueno, básicamente por el rol que cumple el capitalismo en la globalización. Por eso digo, porque es una dictadura rica, entonces. No, es que, a ver, Cecilia, mire, ni Estados Unidos rompió relaciones con Chile durante el gobierno militar, ¿cierto? El régimen, ni nosotros hemos dejado de tener relaciones, digamos, ¿no?, comerciales con países en virtud de su régimen. Y eso nos puede gustar o no, uno puede tener sus posiciones al respecto, ¿verdad? Pero la realidad en un mundo globalizado es aquella, digamos, ¿no? Y no lo voy a decir yo ni respecto de China, ni respecto de otros países. Lo que yo sí creo que es importante en esto, Cecilia, respecto del rol, ¿no?, el Partido Comunista que tuvo el subsecretario, yo no lo tengo claro porque esto ha sido bastante opaco. Y ese es el problema. Yo creo que estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice esto debe haberse hecho con mayor transparencia respecto a Estados Unidos, en fin. Yo creo que todos han estado de acuerdo en ese punto, ¿no? Sí, pero yo quiero agregar algo más. Pero es que esto hay que decirlo porque no es menor. Aquí estamos, no, Cecilia, mire, el presidente Piñera también inició un proyecto. ¿Y por qué lo frenó? Bueno, ¿tú sabes por qué? Está bien. Pero estoy hablando no lo sé, pero estoy hablando del procedimiento. Y se hizo con Australia, ¿verdad? Se hizo para Australia, un cable de fibra óptica. Lo importante al señalar esto es que la forma en que se hace, aquí en su momento la subsecretaria lo hizo frente al Senado, frente a las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. Aquí todo se hizo de manera opaca. Yo no estoy hablando solamente de tener transparencia respecto a Estados Unidos, porque como han dicho los demás panelistas, Estados Unidos puede haber tenido la misma reacción. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero aquí, y vuelvo al principio de lo que yo decía, agrego esto a la discusión. Se requiere una institucionalidad fuerte en materia de inversiones estratégicas, en materia de seguridad extranjera, ¿no? Eso no existe. Y de hecho, tener una política estratégica, pero a nivel de Estado. Eso, Cecilia, todos leemos la prensa y a diario nos damos cuenta de que eso ha sido un cambio en el último gobierno del presidente Boric. Sí, el presidente no ha dudado en tratar de criminal al presidente de Estados Unidos, hablar ahora de una barbarie, en fin, y según dice Tomás, y aquí yo tengo una discrepancia, esto no tiene consecuencias. Pues bien, Chile retiró la idea del cable, nos dicen que por un tema tipeo, pues ya, o sea, ok, ya por un tema tipeo, pero se podría haber arreglado el tipeo, no sé, yo no lo creo, me cuesta entenderlo y hasta ahora no tenemos otra respuesta. Se cambió, o sea, se tiró para atrás el decreto. ¿Tuvo consecuencias? Tuvo consecuencias, y ahí yo tengo una diferencia con Tomás, tuvo consecuencias. Las visas se cancelaron al ministro, a su secretario, a su familia y a otros funcionarios, se cancelaron. Entonces, esto que no tiene consecuencias, evidentemente no es así. Entonces, el tema aquí no solamente, Cecilia, ha sido un tema de transparencia respecto a Estados Unidos. Chile, a diferencia de Colombia, Chile tiene un lugar de costa bastante importante, una entrada a las costas asiáticas, pero también, una entrada en telecomunicaciones al resto de América Latina. Y eso, Cecilia, debió haberse hecho de un modo más transparente como una política estratégica exterior de Chile, y eso no se hizo. Tampoco se lo comunicó al presidente electo. Si por eso se juntan
hoy día o mañana, no sé cuándo, mañana se juntan. Y eso hay que asumirlo. Aquí finalmente se han tomado decisiones que son bastante personales, opiniones que son bastante personales, y el viaje del presidente Kast a Estados Unidos a mí me parece que tiene una oportunidad, cuál es volver a recomponer relaciones con Estados Unidos en materia de confianza. Yo creo que están todos de acuerdo y se ha dejado constancia de que las cosas se hicieron mal, las formas fueron, eso no. Pero la pregunta ¿no? es ¿por qué? No solamente que se hicieron mal, ¿por qué se hicieron opacamente? Ya. ¿Por qué esa opacidad? Eso todavía no lo respondemos. ¿Se hicieron mal? Estamos de acuerdo. La pregunta es ¿por qué se hicieron mal? ¿Por qué esa opacidad? ¿Por qué no se transparentó? ¿Por incompetencia? ¿Por falta de buena gestión? ¿O hay es que cuando uno empieza a leer la prensa, Cecilia, ya parece que no es solo incompetencia. ¿Tú crees que hay una intención detrás? No lo sabemos, pero por eso mismo es necesario aclararlo, porque ya en la prensa eso ya se discute. Sí, ¿no? Por supuesto. Ahora, mañana justamente va a asistir el canciller y el ministro de Transporte al Congreso a responder, ¿no es cierto?, a dar explicaciones. Falta también conocer la versión de las Fuerzas Armadas, que todavía no las conocemos. En todo caso, y sobre el tema de la relación con China, también hay que ver cómo se la va a arreglar, ¿no es cierto?, el presidente electo José Antonio Kast. Esta reunión, que algo decía ya Thomas Layton, que se llama, que es como el escudo para América, o de América, esta reunión internacional de Trump allá en Florida, con líderes latinoamericanos como Daniel Noboa, el Ecuador, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña, el presidente de Paraguay, Nayib Bukele de El Salvador. Será la oportunidad de José Antonio Kast, tal vez no, seguramente, de abordar este tema con Trump. Ahora, ¿qué margen de maniobra le queda a José Antonio Kast en esta disyuntiva, digamos, para poder mantener las relaciones con China y con Estados Unidos de forma armónica, no perder ni pan ni pedazo, como se dice, ¿no? Es la pregunta que podríamos hacernos, Rodrigo Villa. Sí, y ahí lo asocio con lo que usted decía, o preguntaba hace un ratito atrás, Cecilia, ¿cuál era la intencionalidad de haber hecho todo esto tan oculto, etcétera? Las especulaciones que están en los medios de comunicación durante el fin de semana, los columnistas hablan de, entre otras cosas, posibilidades, motivaciones, era dejarle una trampa al presidente electo Kast, ¿ya? Y usted mismo lo describe, es una situación precaria que el presidente, este equilibrio precario que el presidente tiene que reconstruir tanto con Estados Unidos como con China. Las especulaciones son bastante fuertes, ¿ya? Las que hay a partir de este hecho que se dio, ¿no es cierto?, donde el propio canciller sale defendiendo una posición que al día siguiente se evidencia que no tenía información, etcétera. Entonces, especulaciones que hablan de eso, de una trampa, posible trampa al presidente electo. Segundo, una vinculación del Partido Comunista con el Partido Comunista Chino. ¿Sí? Y incluso otros hablan de cosas mucho más espurias que yo no quiero repetir, ni mucho menos, pero esta opacidad, como decía Claudio, ayuda a especular, y eso no es bueno para las relaciones internacionales chilenas. Segundo, cuando usted preguntaba, Cecilia, de que qué pasaría si la forma hubiera sido correcta, Chile deberá apoyar una iniciativa de este tipo. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó cuando el presidente Piñera con la ministra Schmidt, ¿no es cierto?, plantearon este cable que se discutió mucho hacia dónde debiera ir. Y como se hizo una evaluación del proyecto completa, transparente, donde no hubo opacidad en ningún momento, se tomó la decisión de hacerlo hasta Australia, porque había una conveniencia económica, entre otras materias, para construir ese cable que está en proceso. No sé, tengo entendido que el próximo año debe estar terminado. Entonces, la forma condiciona el fondo también, Cecilia, ¿me entiendes? Porque si nosotros hubiéramos tenido una actitud distinta del gobierno, no una aprobación express como la que hemos visto en este proyecto, entonces el país y también los países involucrados o interesados en un sentido o en otro hubieran podido ver este escenario, analizar este escenario, pero nos encontramos cada día más sorpresa. Usted sabe, Cecilia, que el 29 de enero China aprobó, ¿no es cierto?, o autorizó el Ministerio de Telecomunicaciones el inicio de las obras de instalación del cable en territorio chino por los primeros 870 kilómetros. Entonces, las señales que se dieron en este error de tipeo
son brutales para los dos Rodrigo, países o las dos potencias. O sea, cuando Piñera frena esta idea del cable a China, fue porque evaluaron que... No frena. O sea, frena. no frena. La evaluación fue una evaluación técnica, no tuvo nada que ver con alguna presión de Estados Unidos. No, eso es parte de la evaluación, Cecilia. Si cuando un país... ok, entiendo. Uno tiene que hacer una evaluación en todas las dimensiones y me parece que la geopolítica en este tipo de materia es también relevante, ¿ya? Yo no puedo dar cuenta cuáles fueron todos los elementos de evaluación el año 2019 porque no era un área la cual participara, pero sí quiero decir que hay muchos actores que hoy día están vivos, ¿no es cierto? No como el presidente que ya no puede dar cuenta de lo que sucedió ese año, que pueden dar cuenta de la forma transparente cómo se discutió estas materias, ¿ya? Entonces me parece que la forma condiciona el fondo claramente en estos proyectos que son complejos. Y hoy día tenemos un proyecto, y a mí es la pregunta que me gustaría que el Ministerio de Telecomunicaciones, de Transporte y Telecomunicaciones diera cuenta, ¿por qué iniciar una evaluación express, una autorización express, ¿no es cierto?, cuando todavía el otro proyecto de Australia todavía no termina de implementarse? Es decir, ¿qué necesidad había de eso hoy día? Hacerlo oculto y en 60 días, cuando una evaluación de esta naturaleza demora a lo menos un año. Algo raro pasaba, Cecilia. Si está a punto de terminar el gobierno, y yo le quiero decir ahí que creo que Estados Unidos impidió en los hechos que se aprobaron un proyecto entre gallo y medianoche, que hubiera conocido el ministro de Transporte y Telecomunicaciones una vez asumido el nuevo ministro el 11 de marzo. Entonces, me parece que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Aquí hay una responsabilidad del gobierno del presidente Boric, con el conocimiento del presidente Boric, con el conocimiento del ministro, del subsecretario, etcétera, y con el desconocimiento del canciller. Esa es la realidad que nos encontramos hace una semana atrás. Ahora, también se ha sabido que en las citas entre el actual canciller y el futuro canciller, el canciller Van Claveren le reveló al futuro canciller que los chinos estaban interesados en un segundo cable submarino directo entre Sudamérica y China, y que la solicitud ya había sido presentada, que estaba en una etapa inicial y, o sea, algo ya le habían dado a conocer al futuro canciller chileno. Y respecto a esta reunión, sí, Luis Ruz, por supuesto. Sí, es que, a ver, yo quería decir lo siguiente. Efectivamente, todo indica que el manejo del gobierno en esta materia no ha sido pulcro, eso es evidente en la información que tenemos a la mano. Pero también, para no caer tanto en una lógica cínica, digamos, nadie se podría sorprender que las inversiones chinas en nuestro país han crecido rápidamente durante los últimos años. Inclusive en materia de telecomunicaciones y en otras cuestiones que son sensibles para el país desde el punto de vista estratégico. Entonces, por eso yo digo que la cuestión del cable sí, efectivamente, es un tema delicado que hay que abordar, pero antes de abordar esa cuestión en particular, pongámonos de acuerdo en la manera de abordar estos temas, que yo creo que ahí tenemos un déficit. Ahí tenemos un problema. Entonces, si vamos a estar con la política exterior, que va de la mano con la política comercial en materia internacional, según el color político que gobierne, vamos a caer en una lógica negativa para el país. Entonces yo diría, bueno, ok, ¿cómo hacemos para que este tipo de materias que tienen el primer problema, que estamos en presencia del tironeo de los dos grandes socios comerciales del país, que además son las dos grandes potencias en disputa, pero además cómo eso también genera condiciones de dependencia o no dependencia? Son cuestiones que tenemos que volver a revisar, y por eso insisto que es tan relevante que la política exterior sea una política de Estado, de largo alcance, que defienda principios que nos permita relacionar con los demás. Pero si estamos siempre en la chimuchina, en la cosa chica, la verdad es que es un mal augurio para lo que se viene en los próximos años del país, que supera con creces el actual gobierno y el que entra. Ahora, a propósito del gobierno que entra, ¿no? Yo les preguntaba qué margen de maniobra tiene José Antonio Kast para plantarse frente a esta disyuntiva. ¿Qué creen ustedes, Tomás Leighton? No, yo creo que tiene todo el margen de maniobra. Lo que pasa es que últimamente nos estamos acostumbrando a que los últimos meses del gobierno saliente como que no existieran.
yo pongo ese problema como transversal, ¿no? Deberíamos reflexionar si en caso que no nos acomode tener gobiernos de 4 años, porque hay el primer año que está comprometido el presupuesto con el Congreso anterior, luego está el traspaso, dura 3 meses, es poco tiempo, es verdad, hay que dar esa discusión, pero se ha dicho que todo lo que hace el gobierno del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, en sus últimos 2 meses, son amarres o trampas. Yo creo que no resiste ningún análisis. Respecto a lo del amarre, decían que este gobierno está amarrando funcionarios públicos con la ley de reajuste del sector público. Cuando la derecha se fue del gobierno de Piñera, Arturo Esquella hizo hasta una página web para defender a los funcionarios que entraron con ellos de que los echaran. En fin, acá es lo mismo, ¿no? Se está diciendo que avanzaron un cable que, insisto, la mayoría del país, la abrupta mayoría del país cree que Estados Unidos lo ha hecho mal en esta gestión, en estas represalias que tomó. Es una trampa, cuando en realidad tiene beneficios muy específicos que yo ya mencioné en mi intervención anterior, pero que también incluyen la soberanía digital. Chile es un país puente, somos conectividad en el Latino-Pacífico sobre todo. Esto nos otorga ser poseedores de rutas alternativas para las cadenas de suministro global. Creo que cualquier persona de izquierda o derecha que está algo familiarizada con política exterior entiende que ese es el rol de Chile. Entonces estas otras especulaciones, yo ahí difiero con algunos de mis contertulios acá. De hecho, el foro de partidos políticos China-América Latina, la derecha chilena llevó más parlamentarios que la izquierda. Entonces esa especulación de casi una afinidad comunista de Boric con China no resiste ningún análisis, o si no habría que preguntarle a Iván Moreira qué opina de eso, a Javier Macaya, que viajó 2 veces. Entonces, creo que no, por ahí no va la cosa. Y a propósito de la presencia de José Antonio Kast en esta cumbre, que algo decías tú, Tomás, ¿no? No, claro, yo no lo quise plantear como, mira, esto es está vetado ese viaje. José Antonio Kast todavía no asume, ¿ya? Está yendo antes de asumir. Yo no lo quiero plantear desde ese punto de vista. Lo planteo sí para que no se diga después que las decisiones del gobierno de Boric son ideológicas. Bueno, pero si es que José Antonio Kast se está yendo a juntar con aliados políticos de Trump, no va representación del Estado de Chile a hacer negocios por Chile, ni mucho menos. Espero que de ningún tipo, la verdad, si son personales y comprometen al Estado de Chile, pero mi punto ahí es claro, ¿no? No quiero criticar tanto que él pueda o no ir, sino que no se diga luego que los ideológicos son los de izquierda, porque no está yendo a una cumbre de estados. Bueno, vamos a ir a comerciales, a la vuelta, el último bloque y otros temas también en El Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán, con Rodrigo Villa de Libertad y Desarrollo, con Luis Ruz de Democracia y Comunidad y con Tomás Leighton de Rumbo Colectivo. Si volvemos a Chile, bueno, ya falta poquito para el cambio, ¿no es cierto?, de mando. La reunión de mañana entre el presidente Boric y el presidente José Antonio Kast, algunas entrevistas que hemos visto en la prensa, lo que se viene, ¿no es cierto?, lo clásico que podemos siempre esperar en esta circunstancia, que son a veces las pasadas de cuenta de los mismos aliados del gobierno, que uno podría así interpretar quizá lo que pasó con la entrevista ayer de Yasna Proboste o de Rodrigo Mundaca, el gobernador de Valparaíso. O también el otro clásico que se viene, ¿no? Esto de culpar al gobierno anterior, y esto lo hacen todos los gobiernos, ¿no? Que uno podría decir, bueno, esto es la política misma. Uno podría decir también, bueno, pero por Dios, que la política es tan superficial, tan bueno, en fin. A ver, reflexiones sobre esos temas, Claudio Arquero. A ver, yo creo que lo que le queda al próximo, o sea, el primer desafío para el próximo gobierno es un desafío propio más allá de lo que de lo que se lega, ¿no? Que son las emergencias que el mismo
presidente electo durante la campaña la señaló en materia de seguridad, en materia de migración, Sí. en materia económica, ¿cierto? Yo creo que es el desafío básicamente de los primeros meses de mostrar un real cambio. Yo creo que si hay un motivo, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos por los cuales ganó contundente y claramente el presidente electo José Antonio Kast, es básicamente no por un tema de que se vaya a hacer más gestión y una mejor gestión, que lo es, sino principalmente porque supo instalar la idea de un principio de autoridad frente a un gobierno. Pero yo le preguntaba por otras cosas, Claudio. Sí, usted se refería a las típicas relaciones también. Claro, a lo que se lega, lo que no se lega. Claro. Sí, lo que se lega. Bueno, yo por eso le digo, el hincapié es más bien un desafío propio, el primero, ¿no? Y lo escucho. Sí, no, siga. Entonces, yo creo que el primer desafío es más bien propio, es instalar en forma, si usted quiere, concreta, la idea del relato de la emergencia como un gobierno que gestiona, efectivamente, pero no solamente gestiona, pero no sino que además instala el principio de autoridad. ¿Por qué? No esperas tú ya la típica frase, recibimos, como todos los gobiernos lo hacen. Esto es culpa del gobierno anterior porque recibimos el país en esta situación, entonces nosotros no sabíamos esto y mire con lo que nos enfrentamos, entonces no podemos cumplir lo prometido por esto, por lo otro. Mire, yo creo que esas cosas pueden ocurrir porque estamos ante el Estado no es lo mismo que el mundo privado, la forma en que se avanza, el gobierno va a tener flancos, va a tener los típicos flancos, ¿no? En educación, probablemente empleados fiscales, dado los ajustes, en fin, pero también va a tener diferentes voces feministas y progresistas, digamos, atacándolo como es lo que hemos visto desde la intervención de Irina Caramano hasta las diferentes otras intervenciones que al presidente Kast, ¿no? Yo creo que las provocaciones van a venir más bien por el hecho de dejar en paréntesis la idea del conservadurismo del presidente en pos de asumir las emergencias. Yo creo que lo que hemos visto en las columnas del Mercurio y Carlos Peña los domingos apuntan hacia allá, y también lo que ha hecho, por ejemplo, en su momento Irina Caramano, va por ahí. Pero más allá de eso, Cecilia, yo lo que yo trato de decirle es esto. A ver, si hay algo que Chile Vamos, yo creo que debería reflexionar, y debería reflexionar con agudeza, básicamente es por qué se ha perdido las últimas elecciones en los lugares que se ha perdido. Yo creo que en virtud de aquello, la idea de la gestión solamente como relato es algo que requiere una reflexión y que el próximo gobierno debería considerarlo. Es cierto que el país requiere gestión y requiere acción en las materias que hemos hablado: seguridad, migración, economía, en fin, ¿verdad? Eso es cierto, empleabilidad sobre todo, eso está ahí, y yo creo que la izquierda y el último gobierno obliga a que la derecha se comporte como tal. Pero aquí hay un desafío más, yo creo que el presidente hasta ahora lo ha hecho bien. ¿Cuál es, insisto, restituir el principio de autoridad en un país donde las personas hemos cambiado nuestras costumbres? La foto del presidente Kast, la foto oficial, con todas las críticas que pueda tener y las que le podamos comentar, apuntan hacia allá, y yo creo que es una buena señal. Yo creo que la idea de los 90 días, las primeras políticas de los 90 días va a ser algo que va a ser lo típico a lo que nosotros vamos a asistir. Tomás Leighton, los dos puntos que yo les mencionaba, las cobradas de cuenta, que podríamos interpretar de esa manera, lo que leímos de Jasna Proboste, cómo califica el gobierno de Boric, o las palabras duras también de Rodrigo Mundaca. Hablo de personas que han sido afín al gobierno, o por lo menos, si bien la DC no era oficialista, pero era una oposición colaborativa. Pero Rodrigo Mundaca, independiente de izquierda, por ejemplo. Y esto de ponerse el parche ante la herida, como se dice, ¿no? De empezar a decir esto fue culpa del gobierno, es culpa del gobierno anterior. Lo hacen todos los gobiernos. ¿Hasta cuándo? Tomás Leighton. No, yo considero que las opiniones y las críticas que puedan tener dirigentes importantes, estamos hablando de Mundaca, uno de los más votados del país, Jasna Proboste, senadora por muchos años, o sea, son personas con una trayectoria considerable y son críticas válidas que, de hecho, yo creo que lo sano es que se hagan, ¿no? Estos momentos de reflexión después del ejercicio de un gobierno son importantes, yo creo que hay que escucharlo, y habrá tiempo para que, si hay que ajustar el timón, se haga con total soltura, porque lo importante es alinearse con lo que las mayorías sociales quieren, ¿no?
Esa es la única viabilidad de un proyecto progresista en Chile. Entonces creo que hay un deber de escuchar todas las críticas que tengan para hacerse y además disipar que aquello signifique que se va a quebrar la centroizquierda o la izquierda en Chile. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque de hecho los problemas no tienen que ver con la unidad, sino con recuperar el apoyo ciudadano, y ahí yo creo que están todos más o menos al debe. Respecto al tema de la culpa del gobierno anterior, a ver, yo quiero felicitar, no sé si a Rodrigo, a Claudio, pero sí a la derecha por haber sido muy eficiente en instalar conceptos con total desfachatez o audacia, como el concepto de amarre. Todo es amarre, o sea, la candidatura de Bachelet, amarre, la ley de reajuste del sector público, amarre, hasta la licitación de la SOFRI, amarre. O sea, lo lograron con un nivel de nunca antes visto en circunstancias. Cuando ellos abandonaron el gobierno de Piñera, sí, ya lo dijiste hace un rato. Contrario, pero... insisto, mis condecoraciones, que de verdad han logrado esa instalación mediática que no puede estar más alejada de la realidad. Pero lo hacen todos los gobiernos, Tomás. Todos los gobiernos llegan... Pero nunca a este nivel, Cecilia. O sea, realmente a mí me ha llegado a sorprender. Yo cité los ejemplos del bloque anterior. Sí, pero decir, cuando llegue el momento de gobernar, decir, no podemos hacer lo que prometimos porque recibimos un país así, así. Ustedes como pensadores de la política, ¿hasta cuándo esa manera de hacer política? Me parece casi frívola. No, por supuesto, pero es que además yo creo que acá yo planteé este tema en el bloque anterior, pero ¿por qué no tenemos de una vez por todas una discusión ahora que no hay elecciones en buenos meses y años? Vamos a enfrentar elecciones en harto tiempo más. ¿Por qué no tenemos una discusión sobre la duración de los gobiernos? Yo sostengo que 4 años es muy poco cuando hay una transición de mando de 3 meses y un año entero con la ley de presupuesto anterior. Yo creo que en este caso no ayuda. Claudio Arquero dice, no, por favor, más de este no. No, pero mire, con todo cariño, yo, por supuesto, más allá de la broma, yo creo que... No es una broma, créeme que no. Es cordial la forma, pero no es una broma. Este es un gobierno que ha decepcionado en materia de educación, que era la gran bandera de este grupo. Perdón, pero no hemos ido más allá de Michelle Bachelet. Ya. Grandes problemas de convivencia escolar. En la Araucanía, que fue un tema que ustedes también instalaron, y simbólicamente la ministra Siches fue para allá, no hemos, al final no tenemos nada que decir, pero absolutamente nada. Sí. El presidente termina aplaudiendo la reinstalación del monumento baquedano en Plaza Italia. Al final, este es un gobierno, perdóname que te lo diga, Tomás, pero este es un gobierno que ha decepcionado profundamente, y las elecciones, Claudio, mire, yo creo que Tomás, de a uno, y rapidito, empiezan a discutir cuando se termina el programa. Una autocrítica, se perdieron rotundamente. No, Claudio, mire, lo que pasa es que se le ha exigido una autocrítica también más allá de lo razonable por mucho tiempo. Ahora se le acabaron las excusas. Yo espero que el gobierno del presidente electo cumpla sus promesas, porque fueron muchas y muy claras y evidentes. Ya. A ver, sin lugar a duda, y lo dejaremos para otro lunes, el desafío de la izquierda, ¿no? Y del progresismo. De hecho, hay un libro de rumbo colectivo que se viene, que se llama Desmontando la motosierra, que aborda este tema, ¿no? Cómo enfrentar las transformaciones. Pero bueno, ya hablaremos en el futuro. El 18 de marzo en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ahí se presenta, así es. Luis Ruz. A ver, es que yo creo... Perdón. Sí. Yo creo que a propósito de esto que señala usted, de la manera y la forma en que se dan estas cosas de echar la culpa al que sale, digamos, o cómo se hacen las evaluaciones, es parte de la política, y es necesaria hacerla, pero sí yo hago ¿Por qué es necesaria? Sí, porque en democracia, Cecilia, la interacción entre oficialismo y oposición es muy útil, y también permite calibrar también cómo se está gobernando. Entonces, la diferencia está en que eso se tiene que hacer con cierto nivel, y el debate que se hace de lo que se ha hecho y también de las promesas que se hacen tienen que ser ajustadas a la realidad. Y yo creo que hemos vivido de un tiempo a esta parte, no solamente en el actual gobierno y el que entra, en una lógica de maximizar las diferencias y evitar los puntos de encuentro. Yo creo que hay que volver
más allá de las legítimas diferencias, encontrar puntos en común en aquellos temas que son de país, obviamente. Ahora, sobre las evaluaciones mismas, yo también, para ser justo con la entrevista a la senadora Proboste, ella también destaca un par de cosas positivas del gobierno, entre ellas la reforma previsional, el tema social y laboral, así que para no quedarse solamente con el titular. Yo diría, respecto de cómo termina el gobierno, y me alegra escuchar a Tomás con un sentido de apertura. Creo que no es el mejor gobierno de la historia, tampoco el peor. Como todo gobierno tuvo aciertos y errores, luces y sombras, pero si uno tuviera que hacer una crítica o de alguna forma identificar la derrota o la cuestión más significativa del gobierno, es una cuestión simbólica, es aquella promesa que hizo esta nueva generación o los partidos más de izquierda de mover todo el sistema político y económico y terminar administrando más o menos el mismo modelo. Yo creo que ahí ¿Cuál es el modelo? Un ajuste. No, el modelo de desarrollo que Chile ha implementado, que es una economía de mercado y por lo menos la perspectiva de la centroizquierda, un partido como la... ¿Y como tú la lo consideras define... una derrota de este gobierno no haber movido la aguja en aquel sentido? ¿Porque sí, te hubiera gustado que cambiara aquello? Por supuesto, haber profundizado ciertas cuestiones. Lo que pasa, Cecilia, es que Boric le pasó exactamente lo mismo que le puede pasar a Kast, que es haber hecho promesas que no se pueden cumplir. El presidente electo tiene una dura tarea, por ejemplo, en materia de seguridad y en materia económica. Sí. Si no cumple en el corto plazo, lo más probable es que le va a suceder lo mismo que al presidente Boric, que va a bajar en la encuesta y va a ser un gobierno nuevamente con mucha crítica. Además, en un contexto institucional donde se mantiene una lógica fragmentada y también de cierta minoría en el Parlamento. Entonces, por eso yo pongo el punto en lo macro. Luis Ruz, y la democracia cristiana ha hecho esta crítica que está haciendo al gobierno de Gabriel Boric antes o ahora que está terminando. No, la ha hecho durante todo el gobierno, en instancias privadas y en instancias públicas, pero siempre es de vista que en aquellos temas de país los votos de la ADC han estado para los proyectos que son importantes para el país. Le consta a Tomás y a otros dirigentes que están vinculados al gobierno, pero eso no inhibe, Cecilia, de hacer las críticas en aquello que se hizo mal. Y es sano que esta nueva generación que viene de la izquierda haga esa reflexión, junto también con los otros partidos más tradicionales de la izquierda. Claro, es sano este debate, creo que hay que hacerlo. Rodrigo Villa. Sí, Cecilia, mire, hemos dicho que la senadora Proboste y el gobernador de Valparaíso, Mundaca, han sido duros. Yo quiero repetir lo que dijeron. El gobernador, Rodrigo Mundaca, habla de un gobierno, que este gobierno es un fracaso. Y la senadora dice que es un gobierno improvisado, poco efectivo y poco transparente. Entonces, Tomás, las críticas que hacen personas que han estado cercanas, son parte del sector del actual gobierno, no tienen que ver con ajustes o no programáticos a las mayorías sociales, tienen que ver con una evaluación crítica muy dura respecto a cómo ejerció el presidente Boris estos 4 años de gobierno. Con la experiencia política que tienes, Rodrigo, ¿por qué estas críticas se hacen ahora? Tan evidente. Porque es el momento de las reflexiones, Cecilia. Recién ahora. Es el momento de ¿Hubiera sido más útil tal vez hacerlas antes? Bueno, eso yo creo que siempre es mejor hacerlo a tiempo, claro, y no al final de manera categórica como son estas afirmaciones. Pero eso ya es una dinámica propia de un gobernador que es independiente, de izquierda pero independiente, muy activo en los movimientos sociales antes de ser electo la primera vez, si nos recordamos de él, ¿no es cierto? Y la senadora Luis lo contestó. Yo no creo que hubiera escuchado mejor la voz fuerte de la democracia cristiana, hubiera sido más categórica en lo que dice la senadora, como un gobierno improvisado, poco efectivo, poco transparente, si lo hubiéramos escuchado de la ADC de manera institucional durante esos 4 años. Pero ese es un problema de ellos. Lo que yo voy, Cecilia, es lo siguiente. Esperemos, Luis, dejemos que cierre Rodrigo. Yo lo que quiero sí también decir, Tomás, es que atribuirle a la actual oposición una suerte de doctorado en comunicaciones para poder cambiar la percepción de la ciudadanía, me parece que ojalá tuviéramos algunos centros de estudio o algunos partidos políticos esa capacidad. Yo creo que la ciudadanía está alineada en función de los resultados del gobierno del presidente Boric en materias económicas, en materia y para terminar, Cecilia,
Yo creo que el presidente electo, Kast, ha sido enfático, y lo fue durante la segunda vuelta, que está asumiendo un gobierno de emergencia y lo graficó en 3 aspectos: en lo económico, en lo migratorio y en lo de seguridad. Y lógicamente que la ciudadanía le va a pedir, ¿no es cierto?, con el tiempo que se vaya mostrando resultados en estas 3 dimensiones. Ahora sí, Luis Ruz. Ya, no, una precisión. No, Rodrigo, una precisión. La senadora Proboste durante todo este mandato hizo críticas constructivas, particularmente en materia de educación. Recuerden ustedes cómo fue la instalación de los SLEP en Atacama, y también en cuestiones de descentralización. Entonces, yo quería precisar eso porque no es, Cecilia, esto que a última hora se está haciendo. Esto se planteó en la instancia respectiva, y por eso, perdón, Cecilia, que es importante la autocrítica del gobierno, porque, están terminando el gobierno con 3 o 4 proyectos centrales en la última semana sin tener esa aprobación. Eso, más allá de la justificación de cada proyecto, también dice cierta inoperancia en la gestión política, y eso es bueno hablarlo, revisarlo con un sentido positivo, si esto a todos los gobiernos les pasa, digamos. Ya, no sé si Tomás quería responderle algo a Rodrigo. Se nos cortó la comunicación. Yo insisto en que la segunda parte de la intervención de Rodrigo, él tiene razón, ¿no? El gobierno de Kast parte ahora con una vara propia que tiene que ver con el diagnóstico que se hizo de la emergencia del país en determinados aspectos. Entonces, lo que se espera ahora es que se cumpla las medidas con las que va a cumplir la resolución de esas crisis. Bueno. Eso es lo que espera la ciudadanía. Más allá de las discusiones que se legan del gobierno anterior, en que ahí sí tenemos una diferencia con Rodrigo. Ya. Bueno, van a seguir debatiendo en este primer café durante toda esta temporada, habrá tiempo. El próximo lunes todavía no habrá asumido el nuevo gobierno, ¿verdad? No, todavía no. Van a faltar 2 días. Van a faltar 2 días, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo Villa, Claudio Arquero, Luis Ruz, Tomás Leighton. Que tengan una buena semana. Chau. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, un gusto. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.